¿Dónde se esconde el éxito? ¿Qué es la grandeza? ¿Dónde está la frontera entre la ambición y la obsesión? ¿Cuál es el precio del poder? Hoy analizaremos a uno de los personajes que tras estas preguntas se convertiría en un icono de masas, pues en su paradójica esencia encierra lo que ha hecho avanzar al ser humano hasta cotas inimaginables, y que a su vez muy posiblemente le haga caer en el abismo, como el Ícaro que voló demasiado alto y cuyas alas se derritieron por el cautivador pero ardiente sol. Hoy, en Personajes Legendarios, Tony Montana. Nos adentramos en la película de Scarface de 1983, un remake de una película de 1932 que a su vez fue una adaptación de la novela homónima en la que se retrata la vida de Al Capone. Pero hablemos del personaje que nos atañe. Tony Montana es un cubano que llegaría a los Estados Unidos tras el famoso éxodo de Mariel, en el que más de 125.000 cubanos migraron de Cuba debido a los problemas en su país de origen. Entre todas aquellas personas que se les tildaron de delincuentes, llegó Tony Montana, y tras haber sufrido las frías mieles del comunismo cubano, como quien se libera de una represión sexual o alimenticia y cae en una espiral de obsesión que llene todo el vacío que durante aquel tiempo se fue generando, Tony está dispuesto a cualquier cosa para alcanzar lo que solo había podido soñar: el mundo entero. La película en su totalidad queda resumida en 3 conversaciones, con la que inicia el filme, en la que se explica el vacío en su alma tras no haber tenido nada, la que mantiene con su compañero en el coche tras decidir que quiere el mundo entero para poder llenar dicho vacío, y la conversación con su mujer mientras cenan, que demuestra que ese vacío es imposible de llenar aunque introduzca el mundo entero en él. Así pues, Tony llega a los Estados Unidos, y en la primera conversación vemos cuál es su conflicto: que no ha tenido nada en su vida. La reflexión sobre la pertenencia, no solo de las cosas, sino de las personas, es constante en esta película. Tony comienza en un trabajo de mala muerte, desdichado pues desea más, lo que será el leitmotiv hasta su caída. Esta ambición le hace enfrentarse a Omar, un alto cargo de una organización mafiosa, por lo que él les envía a hacer un trabajo. Dicho trabajo se complica, y Tony está a punto de morir en una de las escenas más icónicas del cine. El que Tony esté dispuesto a morir de forma cruda por no delatar a sus compañeros hace que nos implique emocionalmente con él, pues pese a ser un asesino, tiene un sistema de valores firme, y como diría tiempo después, solo tiene 2 cosas en su vida: sus pelotas y su palabra, y no las rompe por nadie. Tras liberarse, por poco, de ser descuartizado, es recompensado por el jefe de la banda criminal, Frank López. En su casa conoce a Elvira, la mujer de Frank, una mujer de armas tomar, de la que queda totalmente prendado. En la escena de la casa comenzamos a vislumbrar la verdadera ambición de Tony por tenerlo todo, pues allí Frank le pregunta si tiene hambre, y Tony le dice que sí, que se comería un caballo, y Frank entre risas le dice que él hará que le cocinen un caballo, como si fuera un chiste, y Tony le responde sin reírse que él se lo comerá, porque para Tony no es ninguna broma. Esta sensación de que las aspiraciones de Tony tienen más que ver con un personaje quijotesco se repiten durante toda la película, y en el delirio de grandeza insaciable vamos viendo que todas ellas se van cumpliendo sin importar el precio. En ese sentido entra en juego Elvira, con la que Tony sale a bailar cuando van a un bar con Frank. En ese baile ella le habla con desprecio por su procedencia y su estatus, y Tony se cabrea, hasta que le responde que ella está amargada, es espectacular y preciosa, pero tiene la cara de no haber echado un polvo en años, con lo que ella se cabrea, y Tony insinúa que cuando sea suya, eso cambiará. Pasamos entonces a la segunda conversación más importante de la película, que dura apenas 1 minuto. Todos los temas capitales de la película se condensan en esta conversación, comenzando por la pertenencia. Tony dice que será suya, que a ella le gusta, que los ojos no mienten, chico.
De esta manera, Elvira se convertirá en un trofeo, como lo será todo lo que irá amontonando en su vida, ya sean objetos, como la mansión, los coches o el imperio, así como las personas, entre las que podemos nombrar a su hermana o la propia Elvira. Tony confundirá el amor con la pertenencia, creerá que la única manera de demostrar amor por algo es queriendo poseerlo, debido a esa falta de propiedad que sufrió en su Cuba natal. Asimismo, se trata el hecho traumático de su avaricia desmedida por poseerlo todo, pues Manny le dice que es la chica del jefe, de nuevo planteándola como un objeto que pertenece a otra persona, algo que incluso ella misma acepta. Y Tony le dirá que no, que Frank es un blando, dejando claro que las reglas del mundo no son sus reglas, que alguien las puso y que igualmente alguien las puede cambiar, y Manny le responderá que recuerde de dónde vienen. Tony le responde de nuevo que no, que lo recuerde él si quiere, que él prefiere olvidarlo, porque a fin de cuentas ese es el motivo por el que Tony no puede saciar su sed, y es el único tema al que no quiere enfrentarse, y a la vez el único tema que le hace ser como es. Manny le dice que debe ser feliz con lo que tiene, y Tony le responde otra vez que no, que sea feliz él si quiere, que Tony desea lo que se merece. Y Manny le pregunta qué es lo que se merece, y Tony responde: el mundo entero y todo lo que hay en él. Esta respuesta, de nuevo quijotesca como la del caballo, es la representación del hambre insaciable de Tony, y que nada hará que se sacie, pues el vacío no es material, como él cree, sino espiritual. Todo esto se enfatiza con la parte en la que dice que no quiere ser feliz, que quiere lo que se merece. La felicidad no puede ser un impedimento para llenar el vacío, porque cree que la felicidad vendrá cuando esa sed sea saciada, sin comprender que no hay nada que la pueda satisfacer. Tras eso, Tony tontea con Elvira, y ella le dice que no se acuesta con empleados, lo que le reafirma sus convicciones de que el poder, adquirido a partir de la acumulación de pertenencias, es lo que precede a todo lo que merece la pena en la vida. Escena que tiene su contraparte cuando visita a su madre, una mujer pobre que no quiere saber nada de él por haberse convertido en un personaje siniestro al que la ambición le ha sorbido todo ápice de humanidad, y quien quiere que se aleje de su hermana, pues la arrastrará con él a su abismo de vacío insaciable. Nos trasladamos a la escena en la que Tony hace gala de este hambre insaciable imponiéndose por encima de Omar, aceptando un trato con el líder de un cártel boliviano, Alejandro Sosa, en nombre de Frank, pese a que no tenía potestad para hacerlo. A partir de aquí, comienza el tira y afloja entre él y Frank, y quien al principio le dijo a Tony que la primera norma para sobrevivir en su mundo es nunca subestimar la avaricia del otro, cae bajo sus propias reglas. Con la icónica muerte de Frank, Tony va a buscar a Elvira, y al mirar al cielo, como si de un heraldo de su victoria enviado por una divinidad se tratara, aparece un cepelín que dice: el mundo es tuyo. De nuevo, como un Don Quijote moderno, los molinos no se convierten en gigantes, sino en mensajes que parecen decirle que él es el protagonista de la historia del mundo, y que nada podrá detenerle hasta que lo consiga. Tras esta revelación divina, Tony, al ritmo de la canción Push It to the Limit, que como sucede durante toda la película con las canciones hace de enfatizador clave, comienza a dar rienda suelta a esa voracidad con la que amasar y acumular todo aquello que según él se merece. Todo le pertenece. Las casas, los coches, el dinero, la droga, Elvira, su hermana, el mundo y todo lo que contiene. Sin embargo, los últimos planos nos muestran la verdadera realidad tras ese mensaje del dirigible. Tras esos gigantes vemos los molinos, representados en el personaje de Elvira, con ese cierre de secuencia de montaje en el que la canción se apaga, el artificio del hambre saciada se desmorona y solo queda la realidad. Esta ha sido la cima en la historia de Tony. Ha estado cerca de tocar el sol. No obstante, cuando uno sueña, siempre termina despertando. Así pues, vemos que Tony se encuentra en la cima, pero igual de solo, igual de obsesionado por el dinero, por ganar más, por seguir llenando ese vacío.
Y es esa misma avaricia la que le lleva a caer en una trampa de la policía, quienes le atrapan blanqueando dinero. Esto le lleva a Tony a pedir ayuda a Sosa, el líder del cártel boliviano, quien le pide que haga un trabajo para él asesinando a un hombre que pregona los peligros del narcotráfico poniéndoles una diana en la espalda. Y a cambio, Sosa hará que no entre en la cárcel por el blanqueo. En este momento, Tony entiende que, en efecto, no solo no está en la cima del mundo, sino que está muy lejos de ella. Y eso le frustra. Y entonces pasamos a la tercera gran conversación de la película, en la que se destapa para Tony la cruda realidad, en la que al fin quedan descubiertos los gigantes como molinos. Tony comienza no queriendo explicarle los detalles del trabajo con el cártel boliviano a Manny, pues no quiere quedar como un simple empleado del cártel delante de su mujer y de su amigo, socio y de alguna manera trabajador, pero sobre todo, delante de sí mismo. Entonces, tras mirar a Elvira, quien está consumida por la ingesta constante de cocaína y la depresión de ser un objeto, levanta las manos diciéndole a Manny que si de esto se trataba todo, de comer, beber, follar, esnifar, volverse gordos mientras la vida pasa, que si para eso ha trabajado tanto, que si era esto lo que él se merecía. Esta es la primera vez que Tony dice en alto que ese hambre insaciable no le lleva a otra cosa que a consumirlo todo, sin un sentido más allá del de comer, sin más motivos de acumular cosas que el de acumular cosas, como en una revelación existencial en la que es consciente de lo absurdo de su vuelo intentando tocar el sol. Y ante la caída de su ensoñación, busca desahogarse y encuentra en Elvira, quien es para él un objeto de descarga tanto física como emocional que le pertenece, el foco de su frustración. Le reprocha que sea una yonki, que tenga la matriz tan contaminada que no pueden ni tener un hijo. Y entonces ella, como si saliera de un letargo en el que lleva años sumida, le tira el champán y le pregunta que qué hace él, sino traficar con drogas y matar a la gente, que qué clase de padre sería, si sabe acaso si estaría vivo para cuando fuera a la escuela. Tony solo quiere a un hijo como un trofeo más, como un objeto que intente llenar ese vacío que le ha consumido y que ahora, tras la caída de esa realidad fantasiosa que se había construido, se hace más presente que nunca. Elvira termina diciendo que se dé cuenta de lo que son. No son ganadores, sino perdedores. Y en efecto, deprimidos, sin sentido en sus vidas más allá del exceso, se han convertido en las personas que lo tienen todo y que no son nada. Así pues, y tras una escena en la que Tony busca un culpable de todo lo que le ocurre, señalando a la gente del restaurante, excusándose diciendo que necesitan malos como él para que ellos se sientan bien, para que puedan señalarle con el dedo, casi como si fuera una víctima, como si se hubiera sacrificado por ellos, llegamos a la escena en la que Tony debe matar al hombre que dará un discurso en las Naciones Unidas. El artificio se ha desvanecido y Tony se siente como un empleado. Siente que todo lo que ha conseguido, todos los sacrificios que ha hecho, solo le han llevado a un páramo estéril lleno de sinsentido, a una vida sin objetivos que le puedan saciar, que le puedan hacer feliz. Es por eso que cuando el hombre al que tiene que matar recoge a su mujer y a sus hijos, Tony no quiere matarlo. Él recuerda a su antiguo yo, el que no estaba adormecido por las montañas de droga, por las montañas de lujo y exceso, pues de alguna manera ha despertado, por lo que antes de que el lacayo de Sosa mate al hombre y a su familia, Tony le mata a él. Nuestro protagonista logra recuperar su alma perdida por el camino, esto es, la esencia que le hacía ser quien era, pues Tony nunca supo ser un hombre rico, solo supo ser un hombre pobre que se quería hacer rico, un hombre que pudiera saciar la sed, no que estuviera saciado. Es entonces cuando se da la caída de todo lo que ha construido, la caída de los castillos en el aire. Se deshace de todo lo que le pertenece. Elvira le ha dejado, por lo que ya no es de su propiedad. Mata a Manny porque le ha quitado a su hermana, su otra gran pertenencia humana, pues mientras Elvira era el objeto con el que desahogarse, su hermana era el objeto que al protegerlo le hacía virtuoso. Era algo así como una medalla a la buena persona. Y llegamos al final, en el que pierde todo lo demás. Su imperio. Todo se derrumba, y Tony, quien ha recuperado su esencia de nuevo, vuelve a sentir que se hace inmortal, que nada puede pararlo. Lo ha perdido todo,
y ahí se vuelve grande, intentando saciar de nuevo la sed de quien ya no tiene nada. Sin embargo, los molinos ya no son simples imaginaciones, sino un enorme grupo de sicarios que no dudan en dispararle. Y aún así, Tony parece inmortal. Parece que su deseo de volver a recuperarlo todo es tan poderoso que le hace mantenerse en pie pase lo que pase, hasta que la realidad termina por derribarlo. Con este gesto casi mesiánico, cayendo al agua delante de la bola del mundo en la que reza: el mundo es tuyo. Como si el peso de ese mundo fuera demasiado para una sola persona, quien yace muerta a sus pies, tras haberlo intentado todo para conquistarlo y consumirlo. Y de esta manera es como se construye uno de los personajes más icónicos, en el que se representan todos los anhelos de una juventud que pretende tocar el cielo, quien intentaría abarcar el mundo entero con sus deseos y sería aplastado por ellos, en una carrera de excesos que le condujo a la meta del sinsentido vital, un personaje que ejemplifica el consumo desmedido y el vacío existencial tras los anhelos puramente materiales. El hombre que lo consiguió todo y que se convirtió en nada. Tony Montana.